La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos y problemas de desarrollo o incluso la muerte. Guatemala está atravesada por un sinnúmero de expresiones violentas, en muy buena medida, a partir de las matrices de opinión generadas por los medios masivos de comunicación, tiende a identificarse violencia con delincuencia, pero la realidad es mucho más compleja que esta simplificación. Esa identificación es cuanto menos errónea, sino producto de una interesada manipulación de los poderes fácticos, en mayor o menor medida. Se siguen beneficiando de ese clima generalizado de violencia. Combatir las violencias implica desmontar esos poderes, es decir, una tarea tanto política como sociocultural. Para ello, el fortalecimiento del Estado juega un papel crucial e imprescindible. Ahora hablaremos de los tipos de violencia. Existe la violencia psicológica. La violencia psicológica es aquella que produce daños afectivos, morales y psicológicos sobre la persona sin que mida la fuerza física, lo que hace mermar su autoestima. Por ejemplo, culpabilizar, amenazar, coaccionar, espiar, ignorar al otro, desacreditar al otro, hostigar, acosar, aislar y respetar la opinión, entre otras. Incluye la agresión verbal por medio de insultos y descalificaciones. La violencia física se refiere a toda forma de violencia que la que se usa la fuerza física y que causa dolor, daño, heridas y hasta la privación de la vida. Empujar, golpear, jalar del cabello, quemar, torturar, mutilar, herir, entre otras. Violencia sexual es aquella violencia que denigra la integridad sexual de una persona, sea que haya tenido contacto genital o no. Se entiende que la integridad ha sido violentada toda vez que la víctima no da su consentimiento expreso. La violencia sexual abarca coerción, amenazas, intimidación y uso de la fuerza de violación, acoso, abuso, explotación sexual, trata de personas y prostitución forzada, entre otros. La violencia doméstica o familiar se refiere a la violencia que se intriga dentro de un grupo familiar, lo cual incluye a las parejas establecidas de hecho o legalmente. La violencia se puede dar entre hombre a mujer, de padres a hijos y puede envolver también a otros actores como tíos, abuelos, parientes. Aunque la violencia entre parejas suele ser hombre a mujer, también se da el caso contrario. La violencia de género. Se trata de aquella violencia ejercida sobre una persona a causa de su género. La mayor parte de las víctimas de este tipo de violencia son las mujeres, cuyo maltrato está absolutamente naturalizado en la cultura. Entre las víctimas cuentan también los miembros de la comunidad LGBT. La violencia de género puede ir desde la descalificación hasta el feminicidio, en cuyo caso califica como crimen de odio. Hoy día, repitiendo y superando los índices de violencia que se podían encontrar durante la guerra, la situación cotidiana nos confronta a nuevas formas de violencia. No hay enfrentamientos armados entre ejército o fuerzas estatales y movimiento guerrillero insurgente, pero la situación de inseguridad que se vive a diario en zonas urbanas y rurales comparativamente es más preocupante. Han aparecido nuevas expresiones de violencia en estos últimos años, además de la tasa extremadamente alta de homicidios. Asistimos a una explosión del crimen organizado manejando crecientes cuotas de poder económico. Se ven nuevas modalidades como el surgimiento y crecimiento imparable de las pandillas juveniles, las maras, que según estimaciones serias manejan por concepto de chantajes y cobros de impuestos territoriales, cantidades millonarias. El auge de los cárteles de narcotráfico, el feminicidio,
con un promedio de 2 mujeres diarias asesinadas, muchas veces previa violación sexual. El INE, en el 2011, las campañas de la mal llamada limpieza social, los linchamientos. Complementando esto, es imprescindible mencionar que si bien no aparece constantemente en los medios de comunicación, hay una gran cantidad de muertes por hambre que supera a los muertos por hechos violentos, según informes oficiales del Procurador de Derechos Humanos.